Bueno, muy buenas tardes. Tengan todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarnos este día que para nosotros es sumamente especial. Hoy es jueves 30 de enero de 2025. Se cumplen 20 años del célebre discurso del comandante Chávez en el Gigantiño, en el marco del Quinto Foro Social Mundial. Un discurso que, como recordaremos, es muy importante, fundamentalmente porque bueno, es el discurso en el que el comandante por primera vez de manera pública habla expresamente de la opción por el socialismo bolivariano. Eh, hemos tenido oportunidad de volver sobre ese discurso en el transcurso del día. Y bueno, quisimos que coincidiera esta circunstancia que para nosotros es motivo de celebración, es un acontecimiento de primer orden que seguimos reivindicando como un acontecimiento muy importante históricamente. Quisimos que coincidiéramos con la presentación del libro de Gerardo Rojas, que aquí nos acompaña, Chávez y la democracia socialista, claves, reflexiones y evolución de sus propuestas. Es un libro que está saliendo de imprenta. Estuvo listo, digamos, en su primera versión hace un par de años, creo yo, Gerardo, no, si no recuerdo mal. Gerardo dice que más. Y bueno, ahí estuvimos trabajándolo en la medida de nuestras posibilidades. Hubo un trabajo naturalmente de edición, un trabajo de edición correspondiente, hasta que bueno, finalmente confluyeron una serie de circunstancias favorables y pudimos tenerlo listo. Eso es bastante poco relevante. Lo relevante es que en el proceso, en varias oportunidades, nos invadió la preocupación. Bueno, pero ¿será que en el momento en que finalmente lo publiquemos es un libro que va a tener vigencia? Y qué impresionante, para no decirlo, o sea, para decirlo en los términos más coloquiales, ¿no? Qué impresionante toda la vigencia que tiene, ¿no? Pareciera que 2 años, 3 años después tiene más vigencia todavía y pareciera que es un libro que va a seguir teniendo mucha vigencia, o a propósito de lo cual es mucho lo que se puede, eh, digamos, discutir, ¿no? Y analizar. Es un trabajo, eh, bueno, antes de eso, o mejor dicho, como el propósito es que quienes nos acompañan se encarguen de comentar con un poco más de detalle el contenido del libro. Bueno, saludar, agradecer sobre todo la presencia de Thaís Rodríguez, quien está a mi izquierda, y del camarada Juan Lenzo, popularmente conocido como Juancho, ambos amigos, amigas muy queridos de esta casa, compañeros, militantes de este proceso bolivariano. Y bueno, saludarlos también con muchísimo afecto a todos los amigos y a las amigas muy queridas que nos acompañan esta tarde. Siempre es un gusto verlos y verlas, especialmente agradecidos con la presencia aquí de el compañero Ismael Hernández, que es el agregado cultural de la Embajada de México. Muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad que es un honor tenerlo por acá. Eh, bueno, eh, yo creo que me corresponde ceder la palabra ya. Eh, no sé si, ¿cómo nos pusimos de acuerdo? Sí. Thaís, le daríamos la palabra a Thaís para que nos comente un poco más del libro. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Me dieron un reto porque o sea, reviso el libro, leo el libro, me emociono y sé que tiene que ser algo breve porque aquí todos y todas estamos esperando el discurso de Gerardo. Pero, o sea, me parece que es un gran trabajo, que es bien denso. Primero quiero agradecerle a Gerardo por
darme el honor de poder acompañarlo en este momento que sé que es muy importante para él y para todos los que nos identificamos y nos sentimos como chavistas. Considero que esto es un esfuerzo fundamental, que es necesario, que además es una responsabilidad de quienes hemos vivido, hemos transitado en esta época de sistematizar el pensamiento de Chávez. Además, como lo hace Gerardo, desde un tema central en el chavismo, como es la democracia, en un contexto en el que los relatos sobre lo que es Chávez, lo que significa, sobre lo que vivimos, está en disputa. Yo me río cuando Reinaldo dice que estaban discutiendo lo de la vigencia, porque yo considero que mientras haya injusticia, que mientras haya desigualdad, que mientras exista capitalismo, el pensamiento de Chávez es vigente, ¿no? Es un pensamiento subversivo y por eso también está en disputa. Hay versiones de Chávez desde la ultraderecha hasta una izquierda conservadora, hasta los reformistas. Todo el mundo quiere disputar y narrar de acuerdo también a sus intereses, porque, repito, Chávez sigue siendo subversivo. Chávez pone en amenaza su pensamiento, su idea pone en amenaza el sistema de exclusión predominante, ¿no? Entrando propiamente en el trabajo de Gerardo, bueno, considero que es una estructura, que es cronológica, pero no es una sucesión de fechas, es una sucesión de procesos que dan cuenta de una totalidad. No son citas aisladas, sino que son citas sustentadas en un contexto. No está cargado de opiniones, de subjetividades, sino que son análisis de ese contexto que yo considero muy valioso porque, repito, como el pensamiento de Chávez está siendo tan manoseado, da rigor explicar en qué momento y cuáles fueron los elementos de por qué Chávez tuvo determinadas posiciones. Incluso además hay unos códigos QR que te citan al discurso completo, es decir, te explica el contexto, te da la cita de Chávez, que entonces sustenta, no es un tercero hablando, analizando, sino que es el propio Chávez contando y te dice, bueno, lo puedes leer completo aquí en este código QR. Me parece eso excelente como elemento pedagógico, y diría que por toda esa totalidad un profesor de filosofía diría que entonces es un libro escrito desde la dialéctica, porque eso nos muestra todos los elementos y las fuerzas en conjunto y las tensiones en conjunto en las que se desarrolló Chávez como hombre y también el chavismo como proceso histórico, y puntualmente desde el tema de la democracia, que es algo distintivo del chavismo, porque sí, eso nos diferencia incluso de otros movimientos revolucionarios, de otros movimientos socialistas. Chávez entendió rápidamente que construir una revolución, además una revolución socialista, no podía ser asunto de una vanguardia iluminada, sino que tenía que ser con el protagonismo, con la participación del pueblo, entendiendo pueblo como las grandes mayorías, principalmente los pobres, pero también las clases medias, que igualmente son clase trabajadora. Y eso digo que lo entendió tempranamente porque incluso desde el libro azul, desde antes del 4 de febrero, están plasmadas allí las ideas de democracia. El 4 de febrero esa idea se convirtió en esperanza. Cuando Chávez sale de la cárcel, comienza inmediatamente a trabajar con la gente, a organizar, y no comienza a hacerlo como un mesías, a decirles, bueno, yo les ofrezco soluciones de esto, de lo otro. No, hubo un cambio en la política. Como dice Gerardo en Reinaldo en el prólogo, la otra política. Me pareció interesante ese término, porque no era ofrecerle a la gente soluciones, sino decirle, vamos juntos, vamos juntas a construir el nuevo país, a refundar la patria, a hacer ese proceso constituyente. Entonces, cuando llega el gobierno, ganando además de manera, con una mayoría contundente, comienza ese proceso constituyente, y la nueva constitución es un reflejo de eso, porque fueron las ideas del pueblo organizado, de los distintos sectores, que se hizo ley. Pero entonces, ¿cómo se construye eso de democracia participativa y protagónica, que es como la primera idea fuerza? Y además, ¿cómo pasa eso hacia una idea ya madurada, al calor de los acontecimientos, de las reflexiones, del estudio, de la fuerza, a la democracia socialista? Eso es asunto de este libro,
Yo sé que me estoy extendiendo mucho, pero bueno, un elemento fundamental allí en ese inicio. O sea, dice, bueno, es que no puede haber democracia con pobreza. ¿Sí? ¿Cómo se construye la democracia participativa y protagónica? Y hay un 60% de pobreza y un 20% de pobreza extrema. Entonces vinieron esos planes urgentes que algunos intelectuales, por supuesto toda la burguesía, algunos sectores de la clase media alta decían, este hombre es un populista. No se trataba de populismo, se trataba de que la gente para poder hacer política tiene primero que tener sus necesidades urgentes cubiertas. O sea, ¿cómo un hombre o una mujer hace política si no tienen con qué comer? Si no puede ir sus hijos a la escuela, y por eso fue el Plan Bolívar 2000, por eso fueron las misiones, pero que fueron programas asistencialistas, no. O sea, las misiones son un ejemplo de democracia participativa y protagónica. O sea, porque fue el mismo pueblo que puso su potencial, su formación para asumir, resolver los problemas del propio pueblo. O quienes no participamos o no tenemos, si acaso, por lo menos un familiar que haya participado en una de las misiones. Mi mamá dio clases de Robinson, de Rivas, yo participé en la misión Identidad. En fin, los médicos cubanos, ¿a dónde llegaban? Llegaban a un CDI ya construido. Mentira, el médico cubano llegaba al barrio, a la casa de una señora, y el vecino prestaba una cama, el otro ponía una colchoneta, el otro prestaba un televisor. Es decir, fue la misma gente que se incorporó en el proceso de hacer la política para solucionar esos problemas urgentes. Y entonces eso implicaba una nueva cultura política. Iba por un lado la superación de la pobreza, pero esa nueva cultura política también cómo la construimos. ¿Cómo hacemos que para cambiar esa forma de pensar la política, que es que yo voto? Chávez siempre criticó esas falsas democracias donde la gente se limita a votar cada 5 años y eso, bueno, en función de eso es que decide, ¿no? No, hay que construir las instancias, decía Chávez, las instancias en las que el pueblo tenga poder en su cotidianidad y pueda hacer el ejercicio de decisión sobre su entorno inmediato, pero también sobre su país. O sea, lo local, pero lo general. Entonces, todas esas instancias se vinieron construyendo, se vinieron madurando. Consejos locales de planificación pública, comités de tierra urbana, hasta llegar a la máxima expresión que fueron los consejos comunales, que Gerardo allí dice que es la experiencia de mayor impacto por el alcance territorial y por la participación popular. La tuvieron los consejos comunales. Pero además dice Chávez, bueno, es democracia en lo político, democracia en lo social, pero también es democracia en lo económico. ¿Cómo va a ser posible que haya una democracia en un país donde existe desigualdad, donde existe explotación? No es posible. Entonces ahí llega ese proceso de maduración. Como decía Reinaldo, estamos cumpliendo 20 años desde que Chávez dijo que había que superar el capitalismo por la vía del socialismo, lo dice en Brasil, en el Foro de Sao Paulo, y ahí dice algo muy interesante, y que es que caracteriza el chavismo, dice, y además es posible hacer el socialismo por la vía de la democracia, en democracia. Esa frase nada más, además tiene una crítica implícita a lo que mucha gente conocía como socialismo, bueno, el socialismo real, la Unión Soviética, donde se fue constituyendo procesos burocráticos y se fueron apartando de la gente. Entonces estaba la conciencia plena de Chávez de que, repito, la gente tenía que estar incorporada en la toma de decisiones y en la construcción de los planes y en todo el proceso en su conjunto, ¿no? Y en esa visión de lucha contra la explotación y de democracia económica, retomo, ¿qué planteaba Chávez que había que hacer? Hay algo muy importante que yo siempre consulto, son los alopresidentes teóricos. Está el alopresidente teórico número 2. Él plantea ahí el tema de la democracia en lo económico. Y dice, ¿cómo hacemos eso? Bueno, es que es el pueblo el que tiene que tener los medios de producción. Y eso es algo que Chávez fue impulsando, por supuesto fue madurando, pero fue impulsando desde el inicio. O sea, se crearon hasta bancos para financiamiento, para dar crédito a la gente pobre, porque es que en el capitalismo a la gente pobre no se les daba crédito, pero hubo entrega de tierras, de maquinaria, financiamiento, y pasaron por distintas experiencias, desde cooperativas, núcleos de desarrollo endógeno, hasta las experiencias más maduras como los consejos comunales
y luego al final, que es la comuna, que además pone en su centro el tema de la nueva geometría del poder y la democracia, porque dice que la democracia no se debe limitar solamente a esa división político-territorial vieja, ya establecida, que son las gobernaciones, las alcaldías, los municipios, que se debe constituir los autogobiernos superando eso, y el autogobierno se constituye desde la unidad de la gente por su potencial en términos culturales, en términos productivos, y es por eso que podemos ver, por ejemplo, una comuna que está entre dos estados, que es la comuna del Maizal, que está entre el estado portugués y también entre el estado Lara. Ahí no había que constituir dos comunas, es una sola comuna, independientemente de que esté atravesada o dividida por esa vieja división político-territorial, porque es la concepción de superación de ese viejo estado por la creación de un estado popular. Esa era, o sea, la idea, el planteamiento y un conjunto de acciones que trató de impulsar Chávez en función de crear esa nueva política, esa otra política que implicaba también, repito, un esfuerzo de transformación cultural. Y allí hay un elemento, para cerrar, que no puedo dejar por fuera, que es el tema electoral. Porque, bueno, ahora estamos en un contexto bastante complicado. Pasamos un proceso electoral que ha tenido distintas visiones, posiciones, ha sido complejo, y hay voceros, incluso desde la izquierda, que ponen el hecho del voto como en entredicho en función de la importancia que tiene eso para la continuidad de un proceso revolucionario, porque el voto es una herencia de la democracia liberal, y resulta que Chávez, si bien criticó y denunció la democracia liberal, porque decía que se limitaba al tema del voto, asimiló el tema del voto para ir más allá de eso, para hacerlo el ejercicio cotidiano, diario, de ejercer poder y ejercer democracia, pero nunca lo negó. Por algo entonces constituyó el Consejo Nacional Electoral como un poder, hizo una ley que establece además mecanismos claros de contraloría, hasta 20 y pico de contralorías con participación popular, un Consejo Nacional Electoral automatizado, con la mejor tecnología, y habían elecciones prácticamente todos los años. ¿Por qué? Porque consideraba que eso formaba parte de la democracia. En este momento, donde todavía tenemos un sistema donde predomina la representatividad, y lamentablemente hay que decirlo, los niveles de participación popular han bajado por distintas razones, entre ellas la crisis económica, que pone a la gente a pensar en la comida, a pensar en el transporte, a pensar, esa cotidianidad nos viene encerrando. Y hay otros, aquí en la mesa está el compañero Juancho, que es de la Unión Comunera. Sí hay ejemplos de representación y de participación popular que están bastante nutridos, pero cada vez son más limitados. No tienen, evidentemente, la misma masividad de otras épocas cuando estaba Chávez vivo, repito, por diferentes razones. En momentos así también cobra vigencia el hecho electoral. Unos gobernantes que además se sienten cómodos porque no se ven sometidos a la interpelación constante del pueblo, genera, en el mejor de los casos, a que se conviertan muchas veces en vagos, que hacen nada o hacen muy poco, lo mínimo necesario, porque sienten que no va a haber consecuencias de su ineficiencia. Y en el peor de los casos, entonces impera la corrupción y hasta formas de tiranía. Entonces, es importante rescatar la democracia de Chávez en su totalidad, teniendo como centro el poder popular, la participación, repito, de la gente, y también, sí, en este contexto, el voto como un elemento fundamental de democracia. Esto es lo que iba a decir. Gracias, Thais. ¿Teléfono? Pon esto ahí, Juancho. Listo. El teléfono. Por aquí. Bueno, en principio agradecidos con Reinaldo, con la gente del CEDES, que está haciendo un trabajo muy interesante justamente en abrir espacios para la reflexión crítica, para la construcción teórica, para el debate, ¿no?, tan necesario en estos tiempos de pragmatismo. Y a Gerardo por su labor impresionante con la síntesis que logró con este libro,
Ya con Gerardo hemos logrado varias conversas que son spoilers del libro, pero contar con esta herramienta, yo creo, un arma, sin duda alguna, un arma de construcción masiva que interpela el presente, pero que además incomoda. Es un libro que incomoda, solamente leyendo el título ya abre un debate necesario en espacios donde, bueno, una negación de la reflexión crítica, una negación de la historia propia del proceso. Considero que es una herramienta fundamental porque abre espacios para el debate, para la reflexión, para la interpelación, para el cuestionamiento de los procesos y de la concepción y de la evolución del proceso democrático que hemos vivido en Venezuela, ¿no? Este libro es una interesante radiografía, ¿no? Más que una radiografía, es una tomografía, más allá, y que además plantea participar en la disputa de la democracia como categoría, que es una categoría en disputa histórica, pero también de Chávez como figura, que además traerlo al presente resulta por sí mismo bastante incómodo, ¿no? Y bastante cuestionador. Creo que el libro desarrolla muy bien, desde mi punto de vista, todo lo que ha sido el proceso de maduración de la concepción de democracia chavista desde el Libro Azul hasta el golpe de timón. Es decir, cómo ha venido viajando el concepto, pero que esencialmente se ha mantenido, ¿no? Uno lee el Libro Azul, lee el golpe de timón y se sorprende por las coincidencias y por la coherencia histórica y teórica del comandante Chávez, ¿no? Creo que eso queda perfectamente reflejado y trabajado en el libro, ¿no? También identificar las fuentes nutricias de la concepción de democracia, de dónde nos alimentamos y cómo fuimos abonando eso que hemos venido constituyendo como factor fundamental de la revolución bolivariana. Creo también importante y es un debate que hay que abrir en el presente también, que tiene que ver con el sujeto, ¿no? La naturaleza del sujeto, cómo Chávez dialogó con ese sujeto, cómo se generó además ese proceso de construcción de una democracia en el que incluso en la concepción misma, en la construcción de la concepción misma de la democracia, la gente participó y fuimos desarrollando formas, ¿no? Y espacios, pero que no se ha desarrollado en un espacio lineal, inerme, sino como consecuencia de grandes contradicciones sociales, pues, como consecuencia de un proceso de lucha de clase. Por supuesto, es una concepción transformadora, una concepción que no solamente plantea la transformación en el ámbito de lo político, sino tal como lo comentaba la compañera Thais, tiene que ver con la transformación de las condiciones económicas del pueblo. Un pueblo hambriento no tiene disposición para ir a hacer política, y menos generar procesos de transformación revolucionaria. Creo que también revela esa dialéctica y esa tensión permanente entre la construcción de poder popular, de una democracia desde abajo, con lo que es la institucionalidad, ¿no? Esa tensión que decía el comandante Chávez, le llamaba la tensión creativa, ¿no? Que son procesos de disputa, procesos de complementariedad, pero que sin duda alguna plantea ya una naturaleza propia del proceso, ¿no? Sin negar lo institucional, cómo abrir espacio y cómo construir espacios de autonomía, espacio de disputa de poder. Y bueno, yo no quisiera hablar mucho porque quiero escuchar a Gerardo. Vine con ganas de escuchar a Gerardo y bueno, el carácter democrático del socialismo venezolano, que lo marcó Chávez incluso desde el discurso de Porto Alegre. El discurso de hace 20 años, Chávez hablaba de la vía democrática en Venezuela hacia el socialismo, ¿sí? Hablaba de la necesidad de resolver, digamos, la construcción de una nueva sociedad por esta vía, y eso implica, por supuesto, una serie de condicionamientos, una serie de obstáculos, una serie de limitaciones que muchas veces dificultan, desfiguran y hasta terminan desviando un poco el camino de construcción socialista. Pero es fundamental retomar eso, retomar las reflexiones, todo el trabajo que hizo Gerardo de investigación, fundamentalmente en la oralidad, en el discurso oral del comandante Chávez,
que hay unas claves teóricas fundamentales, no solamente para hacer el balance histórico de la revolución, sino también para hacer balances de la historia reciente del proceso revolucionario y para hacer balances a lo interno de las organizaciones populares. Creo que este misil es una guía para la interpelación, para el cuestionamiento, pero también para la construcción, para el avance y la profundización de la democracia revolucionaria venezolana. Así que bueno, yo estoy profundamente agradecido con el hermano Gerardo porque esto es una herramienta importantísima de lucha. Muchas gracias. Y el teléfono. Bueno, ante todo, gracias por los hermanos y hermanas que están por aquí. Me alegra mucho ver mucha gente que respeto, que quiero y que de una manera u otra están conectadas a esto. Esto más que un libro es la descripción de un proceso que fuimos parte. Nosotros parimos esto, ¿no? Y creo que aquí están muchos de mis hermanos y hermanas con que compartimos sueños y lo seguimos compartiendo y espacio de lucha, ¿no? Gracias al CEDES, por supuesto. Lamentablemente son muy pocos por decir que no existen espacios como este en este momento en el país, donde convocan diversidad, capacidad crítica de la reivindicación de la izquierda, del Chávez. Hace falta replicar cosas de estas en el resto del país. Hay que decir que hay muy poco espacio. Si en Caracas no hay espacio, sí, el resto del país menos existen. Y que se atreven a tener la posibilidad de convocar a pensar, a debatir, como siempre hicimos en el marco de la Revolución Bolivariana. Gracias a Lía por el empeño del espacio y de contribuir a parir esta herramienta. Y a Reinaldo, por supuesto. Sin Reinaldo esto tampoco estaría aquí en términos físicos en la mesa. Mucho del debate sí, porque son cosas que a nosotros nos apasiona, porque la vida, aquí está parte de la vida nuestra, ¿no? Y cuando nos vemos con muchos de ustedes, es un tema inevitable, pues, un tema que cruza nuestra sangre, pues, ¿no? Muchas gracias y le agradezco mucho. Son agradecidos por los hermanos y hermanas que la vida y que Chávez nos permitió juntarnos y conocernos, ¿no? Aquí están en parte de eso, ¿no? Lo primero que quiero decir, dejar sumamente claro, es que nada ni nadie nos puede hacer dudar de que este proyecto construido con Chávez, porque lo construimos nosotros con Chávez, no es posible. Es posible, es viable, es necesario, es urgente, porque el tema de la construcción del socialismo, de la democracia, primero no es un tema local, no es un tema nacional, no es una locura tropical de Chávez y del pueblo venezolano, es una necesidad histórica en un momento cuando el fascismo, cuando la ultraderecha, cuando cualquier cosa justifica de la postura de la geopolítica, la vida de la gente se coloca como si fuese una moneda de cambio por territorio, por recursos. La democracia y el socialismo, o la democracia socialista, es una bandera que con Chávez levantamos y que tiene que ser una referencia a debatir, a construir, a mirar de forma crítica, ¿no? Y creo que con Chávez tenemos, que como una de las cosas que está en el libro, tenemos para el futuro, ¿no? Tenemos suficientes propuestas, herramientas, debates y crítica también, sobre su qué hacer, sobre su propuesta, en términos de lo que podemos darle respuesta al día de hoy, ¿no? Sin duda este libro está escrito con el amor, con los ojos del amor, pues. Entonces, del amor por Chávez, que es profundo, pero además un amor que nos permitimos ser reflexivos y ser críticos, ¿no? Entonces, cuando dice, yo te quiero mucho, mi amor, pero aquí cometiste un error, y aquí porque se trata de comprender esas situaciones y esos momentos en la historia. Creo que a mí, por lo menos en el proceso de construcción del libro, me sirvió mucho. Creo que seguramente hay muchas citas que en algún momento escuchamos, o oímos, pero no escuchamos, mejor dicho, ¿no? Que oímos en algún momento, en un acto, y quizás ni prestamos atención, y que en estos momentos pues tenemos el deber, no solamente con esta herramienta, con el libro o con cualquier otro espacio, tenemos el deber de revisitar
colocarlo en contexto, que es un ejercicio que traté de hacer con este trabajo, es de cómo las reflexiones estaban conectadas con un momento histórico determinado y cómo nos señalaba, aunque no nos lo decía del todo, nos señalaba las contradicciones internas, las tensiones con el adversario, pero también las disputas en términos del sentido con lo que es la revolución bolivariana. Creo que es una cosa que también toca rehacer, porque los videos aislados con una frase grandilocuente puede servir para hacer algo de propaganda, pero descontextualizado de las contradicciones que vivía el país en cada uno de sus momentos, en realidad reduce la capacidad revolucionaria de esos mismos aportes, ¿no? Lo otro que creo que es impresionante, que lo planteaba también Juancho ahorita, es la coherencia estratégica. Hay un arco político desde el Libro Azul hasta el Golpe Timón que conecta históricamente una mirada de construcción sobre la revolución bolivariana que es brutal en términos de coherencia, ¿no? Hay cosas que a mí me sorprendí en tratar de ir viendo el contexto, no sé, cosas como, creo que lo he comentado con algunos en algún momento, cosas como cuando se instala la constituyente en el 99, Chávez dice expresamente, no es el momento de la democracia directa, que ya citaba en el Libro Azul, ¿no? Pero decía, no es el momento de la democracia directa, pero sí de la participación protagónica. Aquí hay que profundizar en el tema de referéndum, el tema de posibilidades de interpretar el Estado, de relaciones, tal. Y cuando lanza el tema de los consejos comunales, como que retomar el mismo discurso y dice, es el momento de la democracia directa. Entonces, cuando tú consigues esa parte de su discurso que conectan como un rompecabezas en términos de construcción de procesos políticos, es algo extraordinario como ejercicio. Entonces, no es que casualmente se le ocurrió impulsar los consejos comunales porque estaban las condiciones. Entonces, la idea está, base está en el mismo Libro Azul, ¿no? Entonces, la construcción y el avance o las posibilidades que la realidad te fue dando se fue construyendo a la medida que se avanzaba, que se peleaba, que había derrotas, pero también que había avance. Y cuando nosotros hablamos generalmente de derrotas y avance, vemos al adversario, a la oposición histórica bastante falsa en la mayoría y otras bastante impresentables, pero creo que parte importante de las tensiones que presenta el proyecto bolivariano, o por lo menos la más interesante para analizar en el libro, son las internas, son las tensiones que generaban el mismo chavismo, las propuestas que tienen que ver con la participación protagónica, ¿no? No una participación, como Chávez muchas veces lo dijo, solamente referencial, solamente venir, hacemos la lista, como lamentablemente vemos en muchas actividades en los últimos años, ¿no? Sino que era una participación que tuviese que ver con la construcción de fondos, ¿no? Y eso creo que es algo que repito, nos obliga como a revisitar, ¿no? Pero no de la nostalgia, como planteaba también Reinaldo, ¿no? Sino que es un reto en términos de construcción política al momento, ¿no? Entonces, ¿cómo reivindicamos esto? ¿Cómo conecta con lo que tratamos de hacer? Y hay que decirlo también con la desmovilización que el ejercicio de la democracia ha significado en los últimos años, ¿no? ¿Cómo retomamos un impulso que nos convoque para el ejercicio realmente protagónico de muchas de estas propuestas, ¿no? Lo otro que es importante reivindicar es la inventiva política del comandante Chávez. Creo que el atreverse a impulsar procesos, ¿no? Y una inventiva conectada con procesos, que creo que es lo fabuloso de Chávez, ¿no? No es una inventiva en el aire, ¿no? No es algo efectista, no es decir algo que conecte iniciales para colocar bien y para colocar un titular o un post de una red social, ¿no? Sino que es una inventiva que estaba conectando con procesos, que convocaba lo mejor de nosotros y nosotras, aunque en muchas ocasiones sacaba lo peor también de nosotros y nosotras, porque eso es otra cosa que creo que nos toca hacer en términos autocríticos, es no idealizar lo que vivimos, sino ser lo suficientemente autocrítico que nos permita tener los aprendizajes suficientes para afrontar el presente, ¿no? Chávez estuvo muy claro que la democracia sin transferencia de poder al pueblo pobre no es democracia. Yo sé, como podríamos hacer como la síntesis de la propuesta, en este caso de Chávez. Transferencia de poder al pueblo pobre, porque además hacía énfasis más de una ocasión
con respecto al tema. Y transferencia de poder generaba distintas líneas de debate al interno. El tema de la regionalización era uno, que era histórico en términos de cómo confrontar el tema de la transferencia vista como transferencia de poder entre el mismo Estado, y decía que eso era un juego que realmente no profundizaba la democracia, sino que no era una transferencia de poder al pueblo directamente, ¿no? Y conecta con otra idea de Fuerza de Chávez, que es el poder hacer, ¿no? ¿Qué tipo de poder? Porque es otra cosa. ¿Qué implica poder? ¿Es que vamos a ser concejales o vamos a hacer, ¿no? El poder hacer en términos de un proyecto local que tenga incidencia nacional, y eso es otra cosa que creo que es clave en el pensamiento de Chávez, ¿no? Porque en ocasiones se toma como la democracia o lo comunal como el tema del ejercicio de la política en el territorio, ¿no? En lo comunitario. Entonces, lo que está dentro del Consejo Comunal, ese es tu rango de ejercicio política. Pero si tú vas más allá, dices, no, hay otros niveles de gobierno que alguien plantea ahorita. Entonces, el ejercicio de Chávez como propuesta política es el ejercicio comunitario, el ejercicio territorial, tiene que tener necesariamente una incidencia nacional. Si no, mira la nación por fragmento, que es una cosa que Chávez odiaba y que más de una vez lo dijo públicamente y criticaba. Entonces, somos un pueblo que tiene la capacidad y tiene la obligación de verse desde lo pequeño y de lo grande, de empujar con actividades comunitarias un proyecto nacional de transformación, ¿no? Y si no vemos esa conexión, es realmente una tarea en el aire, ¿no? Una tarea que no contribuye a la transformación de fondo de ese espacio, ¿no? ¿Y por qué darle poder al pueblo pobre? Porque creo que es fundamental para que el bloque histórico que construyó hegemonía chavista funcionase. Porque sin el pueblo con poder autónomo, los aprendizajes o las experiencias previas en términos de socialismo real nos decía claramente cuál era el resultado, ¿no? El poder sobre el partido, el poder sobre el Estado, el poder sobre unos pocos, y el pueblo sin herramientas, al no tener poder, para poder jugar en esa fórmula, ¿no? Y esa fórmula del proyecto de bloque histórico chavista es claro desde ahí, ¿no? Es un pueblo con autonomía, que puede militar el partido que quiera, incluso el de la oposición, pero que tiene herramientas para ejercer capacidad de incidencia sobre la política local, regional y nacional, ¿no? Un Estado que se mira en una transformación, que reproduce la lógica del Estado heredado, porque eso no es una cosa que con un decreto lo mata, pero que se tensiona internamente en términos de cómo mirar la gestión de otra forma. Entonces es un Estado que es un Estado en crisis, porque no es un Estado, por lo menos planteado con Chávez, pero un Estado permanentemente en crisis, porque un Estado que debe alentar la tensión con el pueblo. Entonces digo, aquellos que ven la relación de pueblo organizado, Estado y partido como, no sé, como una foto del paraíso, no es chavista para mí. Entonces, no asumir que la contradicción, la tensión y la irreverencia popular es fundamental, sino es determinar la muerte a corto o a largo plazo del mismo proceso político que plantea cambios, ¿no? Y ahí me lleva otra cosa que es impresionante con Chávez, que Chávez lo tenía tan claro que lo alertó muchas veces. Nosotros generalmente citamos a lo teórico número 1 como eso de que no se dejen, las consejos comunales y comunas no son instancias que controlan ni el partido, ni la gobernación, ni el mismo presidente, ¿no? No son apéndices. Ese es el que más citamos, ¿no? Pero Chávez lo dijo de mil formas desde muchos años antes, incluso desde antes de que existieran los consejos comunales, ¿no? Una de las alertas en ese sentido más duras, claras, la hace, por cierto, en el taller de alto nivel, ¿no? Donde dice claramente, nosotros podemos terminar como los ADECO, ¿no? Lo dice así, directamente. Si nosotros no profundizamos participación, no transferimos poder, no atendemos como debe ser, nosotros vamos directo a ser minoría, por colocar, parafraseando, minoría sin control político y reproduciendo lo que los ADECOS son, ¿no? Dijo ahí, Acción Democrática es un cascarón no solo vacío, sino podrido, y nosotros pudiéramos terminar igual.
Eso dijo. Repito, pero si buscas en los discursos, que por suerte hay por lo menos en forma escrita, lamentablemente en términos de visual es difícil conseguir discursos completos. Es otra tarea que creo que se debe como sumarse, ¿no? Además de que hay que agradecer también a la página Todo Chávez, la Fundación Hugo Chávez, porque es un tesoro lo que está ahí. Toda la cita, todos los sacados que aquí solamente están citados, 99 actividades, citadas más de una vez algunos, pero consultados 99, fueron más, pero aquí están citados 99 actividades, todos discursos íntegros que están en la página Todo Chávez, que repito, es un tesoro que debe alimentarse, que debe esa transcripción en plano debería sumar el video de esa actividad. Y debería sumar posibilidades de mayor detalle en términos de la búsqueda, por lo menos, pero igual agradecer a la Fundación Hugo Chávez por mantener en línea ese material, ¿no? Chávez, además, en ese bloque histórico no nombraba al pueblo como un abstracto, que también es otra clásica del mundo político, ¿no? Entonces, el pueblo... el pueblo en general como un abstracto, como aquello que viene y a veces está y que gracias a ellos, pero si no están mejor para algunas cosas, no sé, el pueblo tenía cara, rostro, corazón, tenía territorio. Entonces es otra cosa impresionante, Chávez, cómo configurar el tema del bloque histórico chavista, que cuando Chávez hablaba con el pueblo, lo hablaba de igualdad, de respeto, de cariño, de amor, y cambiaba automáticamente el tono cuando estaba un funcionario al lado y tocaba hablar con el funcionario o tocaba hablar con un líder político. Entonces es impresionante cómo hace el cambio de switch en términos de con quién estoy hablando y me coloco en función de con quién estoy hablando para ese espacio, ¿no? Y si la gente de la comunidad era del llano o era de los Andes o era de tal, entonces no solamente hablaba en términos de igualdad con el pueblo, sino de reconocimiento de su espacio y de sus territorios, que además da una profundidad en términos de reconocimiento del pueblo venezolano, de su diversidad, que es fundamental también para la construcción de su espacio y de su bloque, ¿no? Y un pueblo con poder es la única posibilidad de revertir la democracia liberal burguesa que tanto criticamos y que nos gusta, ¿no? Pero un pueblo con poder es la vía clave para la transformación de esa democracia, ¿no? Eso es Chávez, primera línea de clase. Si el chavismo uno, eso tiene que estar arrancando la frase, ¿no? Porque si no, en realidad no es superación de la democracia liberal burguesa, es la repetición en ocasiones en peores condiciones de lo que criticamos, ¿no? Eso implica profundizar lo que es el tema de participación, pero también profundizar el tema de la legitimidad, ¿no? El tema de cuándo eres capaz de decir lo que tienes que decir porque estás siendo respaldado por la mayoría y estás ejerciendo una propuesta y un proyecto. Nosotros militamos también en un esfuerzo de comuna en Barquisimeto, al suroeste de Barquisimeto, y eso lo teníamos muy claro en términos de la legitimidad. Entonces, es una decisión que se discutió en asamblea del Parlamento, de los consejos comunales. No se hace. Entonces, no es legítimo en términos de y así como pedimos en lo pequeño, en los territorios, tiene que incidir a nivel nacional también en el mismo ejercicio, ¿no? Porque si no es como que eso, respeto la política por niveles, ¿no? Entonces el nivel más bajo sí hace el ejercicio bonito, como para la foto de que estamos construyendo un futuro comunitario, pero que al fin y al cabo no es un ejercicio de transferencia de poder, ¿no? Entonces la superada democracia liberal burguesa implica reafirmar legitimidad, implica transferencia, repito una vez más, de poder, es ejercicio protagónico sustancial de la política, es además garantizar, y repito de nuevo la palabra, el poder hacer, ¿no? En función de sus necesidades, ¿no?
Y eso también Chávez lo sumaba con que una democracia integral o no lo es, ¿no? La democracia o es económica, es política, social y cultural, o si no, no es una democracia. En los términos plenos planteados por Chávez, que sintetizaba con el tema de la democracia socialista. Porque como bien sabemos, si podemos ir a votar pero no tenemos cómo comer, entonces eso limita el tema del ejercicio, no solamente de participar, sino de pensar un país posible que supere las contradicciones, las tensiones y las necesidades que tenemos en este momento, ¿no? Además implica mirar que si no existe una transformación en términos culturales profundos, lo que nos gusta llamar hace bastante tiempo, si no hay una transformación en la cultura política, no hay transformación real también en la sociedad. Entonces, hay un correlato en cómo estamos construyendo. Y nosotros sentimos en este país esos cambios en términos de ejercicio, como la cultura de la participación, de la asamblea, cómo llevar acuerdo, el cómo reclamar, el cómo llegar a síntesis, cómo vamos a pasarte de un minuto. ¿Cuántos minutos me quedan, por cierto? Porque ese era el establecido en la asamblea. Entonces eran códigos y espacios de capacidad de síntesis para ejercicio de la democracia, ¿no? Además que eso lo que te permite es negar la posibilidad de que en la democracia exista explotación y exclusión, ¿no? Entonces, mirar solamente del tema político, la participación en la democracia, es una coartada para justificar eso, ¿no? No hay problema si hay exclusión, no hay problema si hay explotación, porque tú tienes un derecho político y tú lo vas a transformar votándolo, ¿no? Y es una cosa que también Chávez nos reafirmó, que esa no es la vía claramente para revertir esos espacios, ¿no? Así que yo creo que la tarea es revisitar discursos, conflictos, tensiones, cosas que a veces asomaba el comandante y que después uno intuye en algunas cosas que ahorita ve en su discurso, pues. No es casualidad, por lo menos, que la ley de tierra y la ley de consejos comunales, esas dos leyes terminaron haciéndose en Miraflores, por ejemplo. No fueron pasadas por la Asamblea Nacional, ¿no? O sí pasaron algunas propuestas, pero cuando Chávez recibía la propuesta y miraba, decía, por ejemplo, la de los consejos comunales, la propuesta según Chávez, que recibió, conectado a los consejos comunales a las alcaldías, era básicamente el nivel más territorial de la lógica vinculada con las alcaldías. Y Chávez dijo, eso es matar el proyecto, ¿no? Y rehizo el tema. Cosa similar que pasó con la ley de tierra, ¿no? Entonces, y esa tensión explica, por ejemplo, la crítica de que ¿por qué Chávez tuvo tantas leyes habilitantes? Entonces, bueno, entonces ahí podemos discutir en términos de las tensiones. No es que la gran mayoría de los votos en la Asamblea Nacional expresaba la tendencia del partido oficialista. Ajá, pero y la correlación de fuerza interna en términos de las tensiones sobre el proyecto estratégico que Chávez planteaba en la mesa es otra relectura que creo que sería interesante darnos con estos aportes, ¿no? Y lo otro, ya casi como para ir cerrando, así siempre dice la gente y habla media hora más, pero que creo que es clave con Chávez y a cual nosotros tenemos que reivindicarlo, es que la propuesta de democracia planteada en el chavismo le debe mucho a las propuestas históricas a la izquierda mundial y la izquierda latinoamericana y la izquierda venezolana. Todo el nivel de reflexión, de análisis práctico sobre lo que sucedió en este país en los 60, en los 70, condujo a una síntesis del pensamiento de izquierda vinculado con el tema de la democracia. Toda la crítica con el tema de la Unión Soviética, toda la crítica con el tema del socialismo real implica un llegar a la reivindicación de la democracia como un ejercicio socialista, ¿no? Y eso también está presente en el pensamiento del comandante Chávez, ¿no? Y que a nosotros nos toca reivindicar, y que nos toca profundizar, y que nos toca, y por eso también es importante el seminario que aquí realizan, buscar entre ese pensamiento de izquierda, reivindicar a aquellos que contribuyeron a que Chávez fuese síntesis, ¿no? Yo creo que Chávez, una de sus principales característica es un ser síntesis, ¿no? En términos culturales, en términos políticos, en términos de ejercicio de la vida, de la solidaridad, de la humanidad. Creo que es una cosa fundamental en Chávez, ¿no? Además, no es cualquier izquierda, entonces, ¿no? Una izquierda que nosotros somos
herederos, o por lo menos nos asumimos herederos, ¿no? Es una izquierda que asume que no es vanguardia, que roba soberanía popular, ¿no? Que Chávez la planteaba de la manera más clara, es que la soberanía reside en el pueblo, está contemplada en la Constitución, ¿no? Y la ejerce directamente por el voto, pero también con la transferencia de poder. Creo que es una cosa que para nosotros como izquierda tenemos que reivindicar, tenemos que profundizar y tenemos que hoy en día plantearlo en la mesa, ¿no? Y es una izquierda que plantea que derrotar al capitalismo pasa por eso, ¿no? Que no solamente es una disputa de los medios de producción, que también, por supuesto, pero que además construye desde el ejercicio otro de la política y de las formas económicas distintos escenarios y caminos que permitan la liberación del pueblo. Ejemplos de su discurso de Chávez hay demasiados, ¿no? Igual creo que nos toca hacer una izquierda no autorreferente, esa que Chávez también bastante criticó y que públicamente combatió, pues, ¿no? No una izquierda que se siente cómoda con solamente decir lo que tiene que decir y reivindicarse desde el lugar común, ¿no? Sino que una izquierda que tiene capacidad de construcción de hegemonía, ¿no? Que es clave en el término de Chávez, de encontrar la diferencia, de construir mecanismos e instrumentos que permitan juntar al otro y la otra, aunque pese distinto, pero que es necesario en función de construir nuevas mayorías, ¿no? Y Chávez fue un maestro en ese sentido, ¿no? El construir caminos de encuentros, ¿no? Consiguió en su recorrido por el país y en su propuesta la posibilidad de encontrarse y de ser cauce de muchas iniciativas. Creo que la izquierda en este momento tiene ese reto, ¿no? No es solamente en este momento, pero hoy sin duda se plantea con esa fortaleza, con esa necesidad, ¿no? Y eso lo hace solamente si tiene la capacidad de convencer, ¿no? Que creo que es otra idea. Hay palabras que para mí son síntesis de pensamiento, y una de Chávez, ¿no? Y una es el convencer. Entonces, si no tienes capacidad de convencer, no tienes capacidad de construcción de hegemonía, no tienes capacidad de reconocer la comunidad, no tienes capacidad de reconocer el otro y la otra, no es posible construir una sociedad de iguales si no convences. O te convencen, ¿no? Porque también es parte de la dinámica, ¿no? Y en tiempo de posverdad, de imposiciones, de contradicciones, de tensiones, el convencer es una obligación revolucionaria. Entonces, el ser capaz de colocar ideas de planteamiento y sobre todo prácticas, ¿no? Creo que el ser coherente con lo que dices, con lo que haces, creemos que es una cosa que uno reivindica y que creo que es clave, ¿no? Y que además ese convencer tiene la obligación de rejuntar, dirían en mi tierra, a todo el chavismo que está en el país, ¿no? Disperso, que está desmovilizado, que está en muchas ocasiones. Otros están movilizados, pero hay muchos que lamentablemente están incluso fuera del país, ¿no? Entonces, cómo ese convencer tiene que reconectar con tanta gente que estuvo vinculado con misiones, con consejos comunales, con actividades, que por supuesto muchos de mis hermanos siguen esa dinámica y a cual respeto mucho, gente muy valiosa y que uno ha aprendido muchísimo, y creo que de una u otra manera están reivindicados en las palabras de Chávez expresadas en este libro, ¿no? Pero creo que es una obligación ese sentido, ¿no? En serio que disculpen lo disperso, porque la verdad es que es difícil. Yo debo confesar que la última parte lo escribí a la carrera porque ya estaba a punto de entrar en una crisis existencial y una depresión casi no por lo que Chávez decía, sino ubicándome en el momento que lo decía,
en el ejercicio de la política que hacíamos en nuestra comunidad, ¿no? En cómo desperdiciamos oportunidades, ¿no? En cómo no vimos algunas cosas, en cómo cometimos errores, cómo no fuimos capaces de eso, de escuchar al otro y el otro para juntar y poder sumar, ¿no? Entonces es un trabajo que dialoga con lo que es nuestra vida, en términos más allá del discurso de Chávez, con nuestra práctica concreta, ¿no? Y creo que es para mí un gran placer compartir con ustedes esto, y creo que muchas cosas más tienen que hacerse sobre este trabajo, ¿no? Ahí en el libro se planteaba que hay cosas que son súper interesantes, que no están desarrolladas. Esa tensión interna sobre el tema leyes, propuestas, la lógica sobre planificación, que creo que es otro temazo que Chávez siempre colocaba en la mesa y que es algo que deberíamos como profundizar desde el punto de vista crítico. No sé, estoy colocando dos por solamente colocarlo, pero creo que así como se suma la línea de construcción de democracia, que repito, conecta claramente desde el Libro Azul hasta el Golpe de Timón, hay muchas otras cosas que están conectadas que hace falta revisitar, reubicar. Yo diría que incluso solamente trabajar de distintas miradas, de distintos ángulos, lo que sucedió en el 2007, creo que es una tarea que todos y todas tenemos que darnos, ¿no? Bueno, hasta aquí. Muchas gracias. No sigo porque sigo llorando. Si sigo llorando, así que no. No, muchísimas gracias a ti, Gerardo, y además a Juancho y a Thaís. Gracias a todos y a todas por sus intervenciones. Es un libro que se puede descargar ya en la página web de CEDES, www.cedesbe.com. Se puede, el ejemplar físico se puede comprar, cuesta $10 el ejemplar, así que está para su lectura en físico y está para su descarga gratuita en digital. Con el favor de Dios vamos a estar presentándolo no solamente aquí en Caracas, sino por lo menos en Barquisimeto, y queremos presentarlo en otras ciudades del país. Felicitar a Gerardo, a Reinaldo y a todo el equipo que ha trabajado en este libro, ¿no? Este libro también es como una síntesis de CEDES. Fue la primera línea de investigación que lanzamos, creo que concretamente, incluso antes de que la CEDES estuviera lista. Año 2022 pudo haber sido, de unas 6 líneas de investigación, y uno de los productos que todos fueron muy, muy valiosos e importantes, pero uno que sin duda alguna desde un primer momento nos enganchó a Reinaldo y a mí fue este trabajo, ¿no? Sobre todo por la sistematización de los discursos, pero como bien apuntaba Thaís, no resultado de un seguimiento cronológico de discursos, sino de un encadenamiento de procesos, de etapas, ¿no? Que van evidenciando cómo Chávez va cumpliendo etapas en la acumulación de fuerzas que le permite saltar al siguiente nivel, ¿no? Creo que es un esfuerzo por sistematizar el pensamiento auténtico de Chávez sobre la democracia y el socialismo, que finalmente la sintetiza en esa frase que es la democracia socialista, ¿no? Creo que este libro apunta, para Chávez habían dos objetivos, digamos, muy claros en él, de cómo romper, decía, con todo lo que es la matriz de opinión que el capitalismo ha montado sobre el socialismo, ¿no? Y para él eran dos temas que se expresaban en lo concreto, pero era la crisis, el desabastecimiento, la escasez, y por otro lado el autoritarismo. Decía, nuestro gran reto, y quizás seamos el primer país que tiene la posibilidad de hacerlo, es construir un socialismo en abundancia y con profunda democracia,
con una auténtica democracia, ¿no? Eso es lo distintivo, ¿no? Y por eso coloca el socialismo en el siglo XXI como un elemento, porque era lograr romper la tradición que se le achaca al socialismo de que es un modelo que genera crisis, escasez, desabastecimiento, hambruna, y por otro lado que es profundamente autoritario. Chávez no lo veía además como el resultado de una decisión voluntaria de los procesos políticos o de los dirigentes de aquellos procesos políticos. De hecho, en el famoso Aló Teórico 1 que todos citamos, en el llamado golpe de timón, que él dice lo que pasó en la Unión Soviética y la desmonta, el autoritarismo, etcétera, pero después dice, hace un paréntesis, pero es que también fueron sometidos a unas condiciones, ¿no? A unas condiciones. Entonces, digo esto porque es muy importante destacar ese esfuerzo por combatir la ofensiva de la contraderecha, demostrándole lo que la derecha crea como condiciones para que procesos revolucionarios siempre terminen allí, ¿no? Y que ya es un común, ¿no? Todos los socialismos y todas las revoluciones comienzan muy bien, pero al final terminan en esto, ¿no? Entonces, él quería como revertir ese capítulo final al que, digamos, a eso habría que responder desde la perspectiva de Chávez y desde una perspectiva revolucionaria. Todos los procesos revolucionarios existentes en el mundo han sido sometidos a brutales procesos de sabotaje, de bloqueo, de guerras, incluso el primero de ellos, la experiencia en Rusia, socialista en Rusia, en medio de una guerra, después de una guerra civil, después o de una Segunda Guerra Mundial, y bueno, de ahí en adelante conocemos, para no hacer extensivo ese proceso, ¿no? Segundo, creo que, bueno, la escogencia del día de hoy, donde Chávez plantea un día como hoy, bueno, que la única manera de trascender el capitalismo es a través del socialismo, rompiendo con una vergüenza que había heredado la izquierda después de la caída de la Unión Soviética, ¿no? No es políticamente correcto hablar de socialismo, no políticamente, y Chávez lo hace además a propósito después de haber hablado con muchos intelectuales, dirigentes de partidos, y todos, no, olvídate de eso, Chávez, el socialismo no plantees eso, no, sigue como va, etcétera, aquí no hay condiciones, la gente no acepta esto, el socialismo es sinónimo de fracaso, etcétera. Y Chávez, como un acto de rebeldía frente a ese consenso en las izquierdas, lanza, sí, es el socialismo, ¿no? Lo demás es cuento de camino, pues. Es bueno, la resistencia heroica, muy valorable, la crítica no al ALCA, no, pero no, ¿cómo se supera el no al ALCA, el no al capitalismo, el no a la explotación, el no? Y se lanza por la calle del medio, que después lo ratifica aquí en Caracas, el carácter socialista de la Revolución Bolivariana, y en fin, ¿no? Creo que esa valentía política e intelectual de hablar, de plantear, dejando de lado el estigma, ¿no? Lo básico del planteamiento socialista, que además en repetidas ocasiones lo va a decir. Yo cuando estoy hablando de socialismo no estoy hablando del socialismo socialdemócrata de Europa, de algunos partidos. Estoy hablando del socialismo que tiene un asiento y una base en el pensamiento científico de Carlos Marx, pues, ¿no? En varias oportunidades también podemos encontrar eso en el discurso. No en muchas, pero sí en varias. Incluso más en privado, en reuniones privadas, etcétera, atajando a las corrientes reformistas que salían y decían, no, es que socialista es tal y tal y tal. No, sí, no, eso no es, por ahí no es, ¿no? Entonces, creo que esa audacia que hoy tenemos que reclamar, porque yo lo comentaba con Antonio, un trabajo que estaba haciendo Antonio Pressman, decía, hoy la derecha está, digamos, dejó de lado la vergüenza de sus planteamientos y la llamada a los populismos de derecha o la derecha alternativa, la derecha, como la quiera llamar,
está planteando claramente lo que ellos creen, en todos los aspectos y en todos los sentidos. Sin vergüenza, porque cuando hablo no es sin vergüenzura, ¿no? Pues, ya, esto es lo que nosotros creemos, pues, ¿no? Y yo creo que la izquierda tiene que con valentía y audacia también decir, esto es lo que nosotros queremos. Y esto fue lo que, en el caso de Venezuela, lo que logramos, ¿no? Y esto es lo que efectivamente necesitamos recuperar y tomar como una base de inicio y de relanzamiento de un proyecto democrático popular en Venezuela. Solamente quería precisar esto y creo que este libro para esa construcción, más allá de que sirve para un debate, pero este libro, al menos el que yo leí hace 2 años, espero que no, después del trabajo laborioso de edición, sin duda alguna es un instrumento para construir poder popular, pues como dice la consigna. Gracias. No, gracias a ti, Elías. Mira, aprovecho para reconocerle públicamente a Manuela Suárez Reverón, que fue clave en el proceso de edición. Muchas gracias. Ayudó mucho a cortar los tiempos. Y por tanto a que fuera posible que lo tuviéramos listo hoy, Elías. No, finalmente yo quería hacer un reconocimiento, o sea, de Reinaldo para acá, entonces de allá para allá. Yo los veo a ustedes y veo la imagen, digamos, de una generación de servidores públicos, de actores políticos comunitarios, ¿no? Que trasciende la izquierda que nosotros, más o menos por aquí representamos, o de la escuela que conformamos, ¿no? Ustedes son una izquierda formada en la visión de Chávez sobre el socialismo, de los métodos políticos de Chávez, ¿no? En esencia, y creo que, digamos, viéndolo a ustedes tres, como otras veces lo he hecho aquí, vaya mi reconocimiento a esa generación que ustedes representan, de servidores públicos, de dirigentes comunitarios, de activistas políticos y sociales, que fueron los que aprendieron la idea que Chávez había planteado, que Chávez aprendió de ustedes sus prácticas y que hicieron posible que en la primera década de este siglo XXI Venezuela diera unos pasos concretos hacia un modelo distinto al capitalismo. Creo que después de la experiencia de Cuba en el 61, no había habido, perdón, en la década del 60, no había habido en América Latina, respetando el esfuerzo de la revolución sandinista en el 78 y de Allende en el 73, pero un esfuerzo de plantearse, digamos, construir una sociedad distinta al capitalismo, pues solo fue posible con Chávez y con gente como ustedes. Gracias. 2 preguntas. ¿En qué momento Chávez decide participativa y protagónica? Ajá, a ver, y si encontraste, ¿cuál es la definición de Chávez de la palabra poder? Lo de participativa y protagónica es todo el proceso previo. Yo creo que había parte de las reflexiones en el libro azul sobre la democracia directa, ¿no? Que creo que lo mencioné en la entrada, ¿no? Y Chávez, cuando arranca la constituyente, como ya dije, dice no es el momento de la democracia directa, ¿no? Entonces, teniendo como referencia, marco conceptual en términos políticos, la democracia directa, dice, bueno, está bien, no es esta, que está planteada políticamente en el libro azul, ¿cuál es? Y creo que en ese debate nace el tema de la participación protagónica, ¿no? Y sobre todo, nosotros siempre decíamos, la democracia tuvo muchos apellidos con Chávez, ¿no? Muchos apellidos. Pero uno de los primeros no fue cuando tuvo 2 apellidos, ¿no? Que es la democracia participativa y protagónica. Porque participación sin protagonismo es mentira, ¿no? Tú puedes ir a una actividad y puedes participar, pero no eres protagónico, ¿no? Y nosotros lo decimos mucho, lo aprendimos, pero de entrada, de una, en las asambleas en el barrio, ¿no? En el proceso constituyente previo a la Constitución, ¿no? Porque cuántas veces fuimos a actos previos o fuimos a una actividad y levanten la mano, y, ajá, pero... O firma la asistencia y de repente la asistencia, que era la mala asistencia, terminaba siendo
la aprobación de cosas que ni siquiera sabía, ¿no? Entonces, creo que en ese lapso, en términos de colocar posibilidades a la democracia, porque creo que es otra cosa, es que las palabras para Chávez no eran casuales, sino cómo se conectaban con herramientas, con posibilidades, con vías, con procedimientos, con leyes. Y creo que ahí está la participativa protagónica. Si nada más fuese democracia participativa, quedaba bien bonito, que además era una línea de propuesta del movimiento popular, de la izquierda, de varios sectores en Latinoamérica previo a la pero ¿qué hacemos con que sea participativa? Si no, claro, porque implica transferencia de poder. Ese es el tema. Ese es el pueblo que hace. Entonces, yo creo que encontré varias cosas. Una clave de eso del poder hacer y otra de las cosas creo que es como importante el del tema del poder es cómo está conectado, bueno, conectado igual con el poder hacer, conectado con la posibilidad de construir proyectos, ¿no? Entonces, no es un poder que ejerzo discrecionalmente, sino que es un poder que está conectado con un proyecto, que está proyectado con una reflexión, con una acción, con una planificación compartida, tanto en lo territorial como a nivel nacional. Entonces es un poder que viene siendo un poder evidencial, como también colocaba, ¿no? Porque, repito, no es un poder que está desconectado del impulso de una propuesta política, de un proyecto. Antes de ese maravilloso encuentro de Chávez con Dussel, yo no sé si tú recuerdas, Elías, hay un aló presidente que él lo dedica íntegro a la cuestión del poder. No recuerdo cuál es. Yo, de hecho, he hecho varios intentos. Bueno, pasa que, concha, a veces la página no ayuda, ¿no? No ayuda. He hecho como varios intentos por retomarlo, pues yo tenía la referencia, no sé si tú te acuerdas, Juancho. O tú, te dices. Bueno, él dice, creo que es el mismo y siempre lo recuerdo porque él siempre utiliza como imágenes o utilizaba imágenes para explicar y dice, la gente habla de querer es poder y eso no es cierto, tú puedes querer, pero es la posibilidad de hacer. Entonces hablaba de una persona con discapacidad para caminar, de repente quiere llegar allá, pero para eso necesita unas muletas, necesita una silla de ruedas. Entonces, y lo establecía en esas esferas, decía, bueno, lo primero es la voluntad, ciertamente, primero tengo que querer, hay que tener esa voluntad, pero hay un paso en el poder hacerlo que implica lo material. ¿Cómo tengo que eso implica la fuerza? Lo decía también. Entonces está primero la voluntad y después la fuerza para poder hacer, para eso. No, y eso fue una línea discursiva, como decías tú, usándola en imagen, ¿no? En primer lugar, eso, el poder es el que puede. Poder es poder, pues decía él, ¿no? Hay muchas teorías políticas, no sé qué, etcétera, pero al fin de cuentas es un problema semántico. ¿Puedes o no puedes? Y entonces lo recuerdo entregando cartas agrarias y tractores. Tú querías sembrar, tú querías producir alimentos, pero no podías porque no tenías tierra. Toma, ahora puedes. Yo no te estoy entregando una carta agraria, te estoy entregando poder, ¿no? Entregando maquinarias textiles o industriales a comunas, a consejos de trabajadores, etcétera. Volví a repetir la frase, estoy entregándote poder, ¿no? Estoy restituyéndote poder. Incluso las viviendas, decían, tú querías vivir en una vivienda, esto es poder, esto no es solo un techo, una cosa, es poder. Es decir, él intentaba en un gran esfuerzo pedagógico transmitir que cada acción de gobierno, sobre todo en la transferencia de bienes materiales, de bienes de producción, de factores de producción, estaba, digamos, restituyendo y fortaleciendo un poder para que el pueblo fuera autónomo, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Y quería contar también lo de que lo estaba conversando con el compañero Martín, que para Chávez el término siempre vamos a encontrar la democracia primero y el apellido después, ¿no? No como generalmente la izquierda lo hacía, ¿no? O sea, la izquierda democrática, la revolución democrática,
la participación democrática, etc. Entonces Chávez decía que había que romper con esa idea de que la izquierda y los socialistas teníamos que pedir perdón, ¿no? porque no éramos democráticos, ¿no? Y es donde finalmente en Golpe de Timón lo sintetiza y dice es que no es socialismo democrático, porque es que no hay capitalismo democrático. Y la única manera de que la democracia sea es en el socialismo, ¿no? Entonces la democracia es socialista o no lo es, ¿no? Pero de ahí, como tú dices, pasó o inició la democracia bolivariana, la democracia patriótica, la democracia participativa y protagónica, la democracia revolucionaria, hasta que llegó al meollo del asunto. Pero hay otra cosa que es interesante en la línea discursiva del comandante, es que no hubo un conflicto. Digo, no es que cambió, cuando empezó a hablar de socialismo, empezó a hablar de otra cosa. No, es exactamente el mismo discurso desde el 99. Entonces, solo que para nosotros la democracia es socialismo, pues, es socialismo. Entonces, no es eso, no es como alguien podría pensar que cuando empezó a hablar de socialismo, cambió la línea discursiva. No, dijo, planteó el mismo proyecto, planteó la misma propuesta, planteó las posibilidades que ese momento permitía, pero basado en la continuidad histórica del mismo discurso. Por eso el tema de la coherencia es fundamental en términos del proyecto estratégico de Chávez, conectándolo desde ahí. Y otra cosa que quisiera hablar en términos de, aunque ya terminó mi intervención, pero voy a aprovechar, del bloque histórico y el tema del poder, ¿no? Es autonomía, corresponsabilidad y institucionalidad revolucionaria. Autonomía, corresponsabilidad y institucionalidad revolucionaria, ¿no? En esa tensión es la que permite en la propuesta chavista la conformación de un bloque histórico en la democracia socialista. Entonces, y ahí vamos a los distintos esferas. Pues la autonomía popular, si no existe, pero la autonomía la reclama tú mismo. ¿Me explico? Si tú no te paras y le dices a la institución, no es así, ¿cuántas veces nos llamaban a nosotros? Es que en 5 minutos tienes que pasar el proyecto porque si no, no lo aprueban. Bueno, no lo aprueben y colgamos. No lo aprueben, pues. Pero entonces hay un nivel de chantaje, Dios, en términos de que los recursos se van a perder, porque se van a perder, son recursos nuestros. Entonces, tú tienes que respetar el tema de los procedimientos de la autonomía popular. Digo, pero el que primero la ejerce o la da es el propio pueblo, ¿no? Que tiene que asumir la conciencia de que ese es un deber para que esta democracia planteada por Chávez funcionase, ¿no? Y ahí con el tema de la autonomía popular, me voy al tema de que Chávez también era muy crítico sobre el ejercicio de gobierno, pero también medía los errores que nosotros cometimos, porque lo asumo en primera persona en términos populares, ¿no? Entonces, en el libro está reflejado el tema de la comuna y cómo el Consejo Comunal y Comuna para Chávez la cosa fundamental en términos de ejercicio conectado con la autonomía y autogobierno, autopoder, pero también decía que habían diablunas, ¿no? No solamente había comunas, sino también había diablunas, ¿no? Entonces, viendo el ejercicio negativo de las posibilidades que te prestaba la construcción de la revolución bolivariana, ¿no? Porque, repito, en las comunidades está lo mejor de nuestro pueblo, pero también se presenta lo peor, porque ahí el capitalismo funciona y genera como mecanismo de exclusión 20.000 dispositivos para sostenerse, pues, ¿no? Total, pero también donde está la posibilidad del cambio. Y Chávez lo tenía muy claro. El sujeto popular es un sujeto clave en la revolución bolivariana, es un sujeto popular, amplio. Pueblo pobre que organiza, del trabajador, las mujeres, todo. Y la corresponsabilidad es otro tema difícil, porque cuando llega el que se siente que tiene el poder en los términos tradicionales, el alcalde, el concejal, o incluso el funcionario más básico, pero que se llega a una asamblea, como es el funcionario, mira para los lados y dice, mi espacio de poder, ¿no? Y si ahí se sienta de esa lógica vertical del ejercicio de poder, no hay posibilidad de corresponsabilidad. Entonces, y la corresponsabilidad es tensión. Digo, es sentarme yo con mi proyecto de autonomía y tú con tu proyecto, tu necesidad, tu proyecto de institución, y tiene que haber necesariamente un choque.
Que el choque puede ser positivo, que puede ser en términos propositivos, por supuesto que sí. Pero si esa mano no hay conflicto, está a favor de uno. Y generalmente es de la institucionalidad y no de la comunidad, ¿no? Y eso también implica, para que funcione, una revisión permanente de los funcionarios y funcionarias en términos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el poder que ejerzo cuando llego a un espacio, o cuál es el poder que ejerzo dentro de la misma oficina a donde laboro, ¿no? ¿Cuál es mi capacidad de relacionarme con los otros, ¿no? Cómo eso se complementa en términos de coherencia con el proyecto político, con la propuesta, con lo que está establecido en la ley. Si esas tres dinámicas no están completas, por supuesto hay crisis en términos políticos, y cuando hay crisis aprovecha, por supuesto, la lógica del capital, porque siempre está ahí. Y no hace falta mucho para que retome, aunque tenga, retomando el chiste de Chávez, el golpe timón, aunque la bauticemos de Chigüire, sigue siendo cochino, ¿no? Vale, tengo una pregunta muy concreta, voy a ser corto esta vez, y es, ¿cuál es el lugar del partido en el concepto de democracia de Chávez? Si eso es algo que está en el libro, sin ánimo a que hagas spoiler para que compremos el libro o lo descarguemos, o es algo que está por fuera del libro, que no lo incorporaste, o es para la segunda parte, digamos, pero si de alguna manera está en la reflexión, o puede encontrarse en la reflexión que vienes haciendo, el lugar del partido en el concepto de democracia del Chávez. Está algo en el libro, pero uno viene de militancia popular no partidista, y por supuesto como que lo grueso del análisis viene más de esa línea. Pero Chávez lo plantea muchas veces, incluso son súper interesantes los discursos de Chávez con los congresos, la actividad del partido, ¿no? Ojo, también lo dice en el teórico número 1, lo plantea, el partido está para contribuir. Y yo creo que hay como dos miradas, no solamente sobre el ejercicio del partido, sino en general de la política, ¿no? Creo que ahí sí es como una especie de espejo en términos de tanto mirar el partido como la gente de la comunidad que es de la oposición. ¿Me explico? Entonces puede adversar al gobierno, puede adversarnos, o puede ser el más militante a favor del partido en términos de base, pero tiene que sumarse al espacio de la comunidad como uno más, ¿no? Como uno más, porque tú no eres ahí, porque eres militante del partido, tienes algo que te coloca por encima de la comunidad. Tú no tienes la verdad por eso, no eres la vanguardia que decide en el espacio que es lo mejor para los que están en ese territorio, ¿no? Entonces, ¿cómo se suma de la igualdad? ¿Cómo se suma del diálogo, la capacidad de diálogo? ¿Cómo siempre coloca el tema no solamente con el partido, sino también con los funcionarios, el tema de escuchar, ¿no? De ser capaz de colocarte en el lugar del otro? Yo creo que es una cosa que Chávez en más de una ocasión colocaba en la mesa, pero no, colóquese en el lugar del otro. Y creo que en términos de relación comunitaria, pero en términos de ejercicio de partido, creo que está la tensión de que el partido solo no resuelve si no hay una capacidad organizada en la comunidad. Entonces, estas dos es la junta en términos políticos para hacer la transformación. No estoy negando el partido, ni mucho menos, nada más le tiene tarea específica en términos de ejercicio de control, en términos de detención, de disputa en términos políticos, pero las distintas áreas de debate en términos de lo político, entre esas está la construcción de otra sociedad, y eso implica que el partido no solamente vea el tema en la lógica electoral, no está completo, porque verá que era difícil, y gracias el compa por hacer la síntesis de la cita, porque si no era 3 veces el libro ¿no? Hay varias cosas. Uno, lo de la carta de Krokowski también es una cosa como que te determina claramente como una de las líneas de trabajo, ¿no? ¿Tú dices lo de la Bolcheca, no? Que bueno, ahí no existía el PSUV, era el MBR cuando tocó la campaña electoral del referéndum revocatorio. Se constituyeron las unidades de batalla electoral, pero después de que pasa la elección,
Chávez dice, bueno, aquí está esta organización y decide, o sea, que no se va a nuclear en torno al partido, sino que dice unidades de batalla endógenas. Claro. Y entonces vuelve otra vez a hacer otro de tantos experimentos de organización popular, que en este caso nació por una coyuntura particular de esa elección, que además fue muy importante en la historia de la Revolución Bolivariana. Es la elección de 2004, ¿no? El referéndum revocatorio. Yo lo que quería era citar el discurso que Chávez realiza con la primera reunión que luego parió el Poro Patriótico, ¿no? Que hace un llamado a partidos, tal. Ese discurso creo que es clave como para analizar lo que tú planteas, como la mirada de Chávez sobre los partidos. Y a todos les decía en ese encuentro, hay que mirar más allá el tema de los partidos, el tema, la tarea clave de construcción de mayoría, creo que es una cosa fundamental. Y no construir mayoría si te ves a ti mismo solamente, ¿no? Y si te ves como que eres la fuerza superior y que eres capaz de todo y no necesito más nadie, ni alianza, ni de nada, ahí está, es una acción que básicamente nos dirige a ser cada vez menos, que básicamente es lo que Chávez alertó varias veces. No, que este debate del partido, bueno, es provocativo, ¿no? Porque ciertamente, perdón que le dé la espalda, Chávez primero no era un hombre antipartido, ¿no? Siempre fue un hombre constructor de partido, construyó un partido dentro del ejército, ¿no? Empezando, ¿no? Pero tampoco tenía la idea de que el partido era una cosa sagrada, ¿no? Y que era el fin en sí mismo y todo este relato nuestro de la izquierda, mi vida por el partido, etcétera, ¿no? Porque Chávez creó 4 organizaciones: el Ejército Bolivariano Revolucionario, el Movimiento Bolivariano 200, el Movimiento Quinta República, el Partido Socialista Unido de Venezuela fue el último que llamó. Pero además siempre lo acompañó de instancias de alianza o de instancias sociales, ¿no? Porque para él lo tenía claro, y eso sí lo tengo como muy preciso, que ningún partido puede ocupar todo el espacio de la sociedad. Un partido siempre va a representar a una parcialidad de la sociedad, ¿no? Y para él eso era muy claro, ¿no? Y por eso siempre, entonces la creación primero el reconocimiento a muchas otras formas organizativas existentes, pero cuando no las había, las impulsaba. Las misiones, la milicia, las comunas, los consejos comunales. Como vemos ya al final es un gran espectro de organizaciones políticas y sociales que están, ¿no? Pero lo más interesante es que ese Chávez que desde los cuarteles cree en eso, finalmente cede a la tentación en el 2007 y dice que vamos a crear un partido único. Único, sí. Único, no unitario, único, un partido único, ¿no? Y todo el mundo tiene que disolverse y meterse aquí, ¿no? Entonces, bueno, tú diría el correlato de la derecha, todas las revoluciones terminan así. Pero es que resulta que 3 años después, Chávez dice, no, me equivoqué. No es así. Y no tenemos que andar vestido de rojo todo el tiempo. Se puso una camisa amarilla. Y llamó al Partido Comunista que estaba peleado, y llamó al Negro Cáteque, y llamó a Arias Cárdenas, y llamó a todo el mundo, y recompuso, ¿no?, el bloque hegemónico que en 1998 había permitido la victoria. Además, ampliado, por supuesto, con lo que había creado y surgido, ¿no? Entonces yo creo que Chávez sí era un hombre que creía en el partido, pero lo entendía como un elemento de muy gramsciano, pues de hegemonía, ¿no? No todo el mundo iba a estar en el partido. No todo el mundo quiere estar en el partido, no todo el mundo necesita estar en el partido para ser revolucionario, ¿no? Entonces, por lo tanto, una revolución tenía que tener la más amplia gama de organizaciones, pero en el marco de la democracia formal tenía que existir el partido, ¿no?
para el combate. Además, le asignaba tareas que el partido le reclamaba. Decía, ustedes tienen que hacer oposición. En las gobernaciones, en las alcaldías que son de la oposición, tienen que hacer oposición. Ustedes tienen que ser un partido que recoja la protesta social, la protesta laboral, la protesta, etcétera, ¿no? Era como, esas son las tareas del partido, ¿no? Pero el partido no puede ocupar todos los espacios, porque no todo el mundo quiere ser parte del partido. Entonces, eso era como una constante permanente en su discurso. Y esa idea de evitar la concentración de poder también, ¿no? Para Chávez una cosa era el gobierno, una cosa era el partido y otra cosa era el poder popular. No era que eran cosas que no se, todas estaban dentro de un proyecto nacional, etcétera, pero o sea, es lo que eternas disputas, ¿no? Por ejemplo, Chávez decía, no, es que los gobernadores no pueden mandar al partido, así como decía, el partido no puede mandar a los consejos comunales, decía, los gobernadores y los alcaldes no pueden mandar al partido, ¿no? Es al contrario, el partido el que debería orientar a los gobernadores, a los alcaldes, a las instituciones de gobierno. No, decía también, bueno, igual el gobernador no puede someter al partido, pero tampoco el partido puede convertirse en un enemigo de un gobernador o del gobierno nacional, de los ministerios. Entonces, Chávez era manejar todas esas tensiones, pero en el fondo era crear tantos espacios autónomos unos de otros, y autonomía no entendido como anarquía, que permitiera que todo el mundo que creyera en la revolución pudiera militar en algo. Alguien me lo decía hace poco, 2, 3 años, me decía, es que no tengo dónde militar, porque todo lo controla el alcalde. En cambio, cuando Chávez, si estaba peleado con el alcalde, me metía en las misiones a dar clase. Si en las misiones peleaba con el ministro, me metía en las comunas, en los consejos comunales. Si ahí también salía rebotado, me metía en la milicia. ¿No? Exacto, tenía que ir a un salto. Bueno, más o menos el perfil era ese. El perfil era ese, ¿no? Entonces, pero en el fondo, lo que ahora me dice, ahora no, o sea, si no estoy con el alcalde no existo, pues. Por colocar, bueno, esa reflexión a propósito de lo que planteaba Lozano. Buenas. Empezar por agradecer al CEDES por organizar este evento. Felicitar a Gerardo. Yo no participé realmente en el libro, pero sí lo acompañé. Y desde Utopix ya no es la primera vez, pero tenemos mucho agrado en participar en estos proyectos. Aquí en este caso fue América Rodríguez, que es una diseñadora y diagramadora que está en Mérida, que hizo un trabajo fantástico, creo yo, con el libro. Y mi tarea esencialmente era como de correa de transmisión entre el cliente, entre comillas, y la diagramadora, como asegurarle a Reinaldo que podía estar tranquilo, que el libro iba a estar listo, y luego transmitir la urgencia del otro lado. Sobre el libro, yo creo que ya mucho se ha dicho acá, creo que es, como dijeron, una herramienta que nos va a servir. Yo creo que en el contexto actual, donde vemos tantas complejidades y contradicciones, tenemos a veces una urgencia de que todo cambie muy rápidamente, más aún sabiendo cómo las cosas fueron diferentes hace no tanto tiempo, ¿no? Pero lo que decía Gerardo, que no podemos caer solamente en un ejercicio autorreferencial de que decir lo correcto nos va a llevar a la tierra prometida, sino que hay un ejercicio de largo aliento de reconstrucción de hegemonía, y en ese sentido yo creo que herramientas como este libro son muy útiles y son un punto de partida que nos van a alimentar. Y sobre eso, dejando solo una pregunta como sugerencia, si se tienen pensados otros proyectos de este tipo, ¿no? Lo que decía Gerardo, que hay, Chávez habló mucho, ¿no? En muchos sentidos, y que a veces oíamos pero no escuchábamos, y no es que ahorita vamos a descubrir que allá está la respuesta, ¿no? Que se nos escapó en un aló presidente un domingo en la tarde, nos escapó la respuesta, pero son insumos que nos van a servir aquí con mucha gente que está presente. Ha habido muchos esfuerzos de pensar, repensar la política, repensar el chavismo, y uno de los puntos en común que yo mantengo es que cualquier nuevo ejercicio de reconstrucción de la hegemonía, por lo menos para gente como nosotros, tiene que partir de la reivindicación del chavismo y de Chávez, ¿no? Y entonces, ¿dónde vamos buscando esas luces que
con el tiempo nos pueden alimentar el proyecto. Entonces, en ese sentido, preguntar si se tienen pensado otras ideas, no sé, como Chávez y la política económica, ¿no? Si hablamos de trascender el capitalismo, no es que tenemos las respuestas, pero cuáles son los insumos que nos dejó Chávez para ir pensando eso, o incluso algo más estricto, Chávez y la política petrolera. Ahorita cuando está muy de moda hablar del posrentismo, pero no sé, pareciera que el posrentismo se va a superar un emprendimiento a la vez, ¿no? Pero ¿qué dijo Chávez a ese respecto, ¿no? Porque no es que Chávez creía que íbamos a vivir de la renta eternamente, sino cómo se come eso, cómo se va a llegar a esa superación del capitalismo en su visión. Quizás son temas menos trabajados y menos amplios que el tema de la democracia socialista, pero preguntarle a Gerardo, que es el sintetizador aquí presente, y al CEDES más en general, si se tienen ese tipo de ideas en mente. Gracias. Digo que una pregunta para ustedes, Bueno, pero no, yo sí quisiera decir, más allá de responder, porque no me toca a mí, me gustaría seguir haciendo este tipo de cosas, si sirve para el trabajo popular, en términos, yo no me asumo investigador ni nada, sino que sí es una herramienta. Creo que de una manera u otra lo hacemos, ¿no? Entonces, de hecho, también yo también estoy con los panas de Tatuí haciendo cosas y hemos publicado varias temas. Hay un libro, un fético que sacamos sobre Chávez, Estado Comunal, como parte de las veces que Chávez habló sobre el Estado Comunal, que se cita tanto y que Chávez habló muy poco en realidad, en términos concretos, ¿no? Entonces ahí también hay cosas que están en este libro que aparecen en ese, es un folleto que sacamos en Tatuí, que tenemos como un esfuerzo como un equipo de tratar de hacer trabajo de investigación, de lectura sobre el pensamiento de Chávez, ¿no? Pero lo que sí quisiera decir es que yo creo que este no es un instrumento no es una herramienta para usarla como dedo acusador. ¿Me explico? Entonces, que es muy fácil también en este momento con Chávez usarlo como que, porque Chávez dijo tal, entonces se convierte en medio como en ladilla, ¿no? Entonces, porque además es reducir el potencial revolucionario y el pensamiento del comandante cuando solamente se convierte en porque Chávez dijo en tal día, como si fuese, ¿no? Entonces, separándolo de contexto. Yo creo que esto tiene que ser una herramienta para el debate, para analizar contexto, para analizar el contexto nuestro que es totalmente distinto, estamos en otro país, lamentablemente. Pero también venimos en momentos difíciles y fuimos capaces de reconstruir, ¿no? Entonces digo, creo que cómo conseguimos herramientas para el debate, análisis, propuestas, pero repito, no como un dedo acusador, porque creo que es utilizar el esfuerzo y el pensamiento mismo del comandante Chávez. Y la respuesta a la pregunta toca, por mí, plomo, para esa vamos. Sí, yo creo que es un esfuerzo que hay que hacer, es decir, aquí en este espacio, CEDES, nosotros nos lo planteamos desde el día cero como algo que había que hacer permanentemente. Luego, bueno, digamos, uno lo que va evaluando de acuerdo a la cantidad de recursos disponibles, etcétera, etcétera, todas esas cosas que uno sabe, los formatos, los momentos, o sea, las oportunidades y tal, pero en eso consiste en buena medida el trabajo que nosotros queremos hacer acá. Vamos a ver cómo nos va con esto, eso, en términos de eficacia política, más allá de lo que pase con el libro, el artefacto, me refiero a qué cosas se pueden hacer con él. Yo creo que sí se pueden resultar bastante útiles. Sobre todo que aquí, o sea, hay cosas que son como bastante difíciles de comprender. Yo no sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, para citar solamente un ejemplo, hubo un libro famoso de citas del comandante Chávez que es como 10 veces este libro, ¿no? O sea, un libro gruesísimo, que uno se conseguía en los despachos de todos los ministerios, de citas, eso, de citas completamente, como de frases, pues, ¿no? Creo que ¿2 tomos? Bueno, un trabajo, yo de verdad no tengo, ojalá nadie conozca a la persona que hizo ese trabajo, yo no tengo nada personal pero una completa pérdida de tiempo, porque uno no saca nada de ahí, pues, ¿no? Más allá de frases para marcar libros, pues, pero
Así como existen esas cosas, a mí es una cosa que hemos hablado muchísimo, Elías y yo, a mí me asombra mucho que no exista esas cosas, esos trabajos que planteaba Ricardo. Chávez y la política petrolera, Chávez y la agricultura, Chávez y específicamente la cuestión comunal. Entonces como que todo el mundo lo da por sobreentendido y obviamente no es así y tú en cualquier momento terminas hablando con los amigos de más confianza de uno, con los que uno tiene 20 años militando, diciéndote que bueno, que Chávez, bueno, vamos a estar claro, Chávez aquí lo que hizo fue redistribuir la renta y bueno, concha, lo hizo como pudo, pues, bueno, muy democráticamente y tal. Y eso fue Chávez, güey. Y despachamos en 30 segundos algo que fue un poco más... Algo que fue un poco más que eso, creo yo, pues, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, o sea, entre otras cosas, porque por supuesto uno no podía saber lo que iba a salir digamos, este compromiso que adquirió Gerardo hace... De hecho, no estaba planteado como un libro. No era, exactamente, ni siquiera estaba planteado así. Es verdad, después fue que dijimos, chamo, esto es demasiado importante, ¿no? Que hay un trabajo de sistematización y de síntesis muy importante que hay que tratar de traducirlo como un libro. Ahí lo que nos interesaba era como eso, como hacer comenzando con el concepto de democracia socialista por razones obvias, este trabajo como de síntesis, fueron apareciendo un montón de cosas. A mí, o sea, como lector, ya como editor es otra cosa, un fastidio y tal, ¿no? Pero como lector a mí me impresionó mucho eso que Gerardo comentaba de las cosas que uno oyó de Chávez. Yo no sé si a ustedes les pasaba, pero yo ponía a los presidentes y dormía plácidamente, ¿no? Pero no como un irrespeto, sino porque de verdad yo me sentía plácidamente acompañado por... Entonces hay un montón de cosas que yo no escuché, nunca. Es decir, que yo no recuerdo, pues, ¿no? Así como infinidad de veces lo escuchamos y bueno, hicimos más que eso, felizmente, pero... o sea, lo que digo es que además el comandante Chávez fue alguien que habló tanto, que uno y reflexionó tan lúcidamente y profundamente y largamente sobre tantos temas, que no es complicado conseguirse con un Chávez que a uno no deja sorprender, pues, ¿no? A veces un Chávez impresionantemente radical, que es completamente, o sea, que ahorita estaría absolutamente fuera de contexto, es decir, fuera de lugar, ¿no? O sea, el Chávez que, no sé, que se leen los manuscritos económicos filosóficos, cosas así que tú ni te acordabas que eso existía. Amado, claro. Bueno, esa locura de citar Kropotkin, o sea, qué necesidad hay de citar. Claro, para hablar de una cosa que es mucho más conocido, ¿no? Que es el famoso... la carta. El número 1. Ajá, que está en el reloj número 1. Pero luego, eso, yo descubrí un montón de cosas aquí, o recordé, digamos, ¿no? Eso que Gerardo decía, no permitan que ustedes no son apéndices de nadie. Eso lo dijo Chavo un montón de veces, Chavo. Y yo no me acordaba de eso, ¿no? Pero no son anécdotas. O sea, yo no cuento estas cosas como anécdotas. O sea, lo que digo es que dan cuenta más bien como de una preocupación permanente del hombre, ¿no? Del líder político, de una profunda convicción respecto de la necesidad de que de verdad, digamos, el pueblo organizado no estuviera subordinado a otros poderes, o eso que durante muchos años se llamó el poder constituido. La cuestión de la estrategia, o sea, esa manera, eso que yo llamo, o sea, yo defiendo la idea de que hay una manera chavista de hacer política, ¿no? Esa idea, esa particular manera de concebir lo estratégico Chávez. Una de las cosas que uno leyendo el libro descubre es que Chávez piensa lanzar la propuesta de los consejos comunales y la del PSUV simultáneamente. Y en algún momento él se da cuenta de que eso es una absoluta locura, que eso no puede ser así. O sea, que el tiempo del pueblo organizado está mucho más adelante que el del partido. Y que el del partido puede esperar para 2007. Pero que tú no puedes dejar de lanzar los consejos comunales antes, ¿no? La idea.
uno aquí comprende o vuelve sobre ese contexto. Eso me parece uno de los aportes centrales del libro. Luego, yo, con toda franqueza, a mí se me había olvidado eso de... O sea, ¿ustedes recuerdan eso de que en qué momento Chávez lanza ese proyecto de las comunas? ¿No? O sea, lo hace inmediatamente después de la derrota de la propuesta de reforma constitucional, ¿no? Y entonces, ¿por qué hace eso? O sea, ¿cuáles son las cosas que él está valorando allí? ¿Cuáles son las...? Me parece que son como... Entonces, creo que el libro lo que permite es como un ejercicio que es lo que creo que, más allá de, bueno, de conocer cómo fue la cosa, ¿no? Que es lo que me parece valioso para el hoy, ¿no? Que es para lo que estamos, es tener como ver como en movimiento, ¿no? La manera como pensaba Chávez, o sea, cuáles eran los elementos que ponía para el análisis, cuáles eran las cosas que tomaba en cuenta, la correlación de fuerza, o sea, cómo hago para convertir esta derrota en, o sea, cómo lanzo la ofensiva después de una derrota y no solamente después de una victoria, que es más o menos fácil hacerlo, ¿no? Si voy a contraatacar, ¿a quién le apuesto, no? ¿Cuáles fueron, o sea, dónde estuvieron las debilidades que hicieron que perdiéramos? Y entonces a eso los voy a neutralizar y voy a lanzar la cosa por el otro lado. Entonces, esas son como el tipo de cosas que yo creo que hay que... o sea, yo creo que el libro, no sé qué piensas tú, Gerardo, pero yo creo que, estoy seguro que Elías está de acuerdo conmigo. O sea, este libro nos sirve. Si ese tipo de cosas nos sirve para pensar qué hay que hacer ahorita, para pensar qué tenemos que hacer ahora, ¿no? Y yo leyéndolo, o sea, leyéndolo, más allá de que me parece una investigación realmente extraordinaria, o sea, una muy buena investigación, yo lo primero que concluí fue eso. Chamo, que hay un montón de pistas para pensar el presente, muchas pistas. Luego, lo que Gerardo no va a tener nunca, ni nosotros, ni nadie, yo creo yo, es como la fórmula mágica, pues, ¿no? Esas son las cosas que uno tiene que, bueno, descubrir colectivamente, inventar colectivamente, crear, pues, colectivamente. O sea, la política que hay que hacer en el 2025, pues. Y coño, felizmente creo que este libro puede aportar muchas pistas, ¿no? Que así sea. Si animo a usar ya el tiempo que ya es de más, yo quisiera decir algo más rapidito, que es el tema de Chávez habla mucho, y viéndolo de los discursos, es un método de formación popular extraordinario lo que Chávez montaba, ¿no? Tú ubicabas los discursos claves sobre coyuntura, ubicabas el primero, y tú podías, dije que vi varios, podías ubicar que en los 3, 4 siguientes estaba el grueso conceptual de lo que él planteaba. Entonces, y lo repetía 3, y luego lo que hacía era que aprovechaba lo ya lanzado después, durante el tiempo de esa ofensiva política, en términos de desarrollar una idea o colocarlo en contexto sobre el sujeto que tiene al frente, ¿no? Pero ahí creo que en términos discursivos, pues por eso es que hablaba tanto también, estaba formando, estaba disputando política con todo el mundo, usando su voz y la capacidad de síntesis como herramienta en términos de comunicar, ¿no? Pero yo creo que es posible eso, como buscar el tema del método de cómo Chávez arrancaba una ofensiva, hacía síntesis sobre el grueso, aprovechaba algunos temas clave y luego iba desarrollando línea. Eso en realidad no sé si será siempre así, pero con los temas que estaba buscando me sucedió, ¿no? Era como fácil ubicar desde esa lógica de forma de transmitir Chávez su postura, pues, ¿no? Bueno, ese es otro libro, Chávez y la cosa pedagógica. Bueno, vamos a bautizar ya. Ya estaba. Ya. Vamos. Adriana, Ya, ¿dónde está Dorita? Así. Bueno, vamos, pues, Elías. No, eso es tan sencillo, esto es... Esto es lo que hacemos. Mételo para acá. Así. Ajá. Vete, pues. Vete, Elías, vete. Ajá.
Agarra ahí y pon el... No, toma, ¿Qué te pareció? tómate ahí. Ahora nos viene a la página 86. Aquí está. Vale, vamos pues. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Ahorita Gerardo va a autografiar los libros y aquí a mi derecha hay un refrigerio.